Esta mañana presentamos de manera sintética la situación de la epidemia. Hicimos énfasis en algunos de los mensajes que seguramente serán parte de lo que comentaremos aquí. Ya decíamos de los 143 días, no lo repetiré ahora por la tarde, pero de este periodo de la nueva normalidad, baste recordar que la nueva normalidad no quiere decir normalidad a secas. Lo que ha querido decir desde el 1 de junio es un proceso gradual de desconfinamiento, de levantamiento de las restricciones de ocupación, de uso del espacio público. En la mañana lo que sí destacábamos es que las intervenciones del Gobierno de México para el control, la contención, la mitigación de la epidemia de COVID-19 característicamente no se han dirigido hacia personas en lo individual. Esto quisiéramos destacarlo, lo hemos mencionado múltiples veces, pero lo destacamos para que no se nos olvide la razón de haber decidido conscientemente hacerlo así. La razón fundamental es que cuando existe un fenómeno como este, como una epidemia, hay personas, cada persona tiene un papel que jugar y cada persona puede contribuir a los contagios o a evitar los contagios. Eso no hay duda, hay evidencia científica de cómo es el mecanismo de transmisión y sabemos que la transmisión del virus SARS-CoV-2, como múltiples virus que causan infección en el aparato respiratorio, ocurren de persona a persona, en este caso a través de una sola vía, que es la vía respiratoria. Hemos detallado que puede ser de manera directa, achú, el estornudo, o la tos, cough, 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 y entonces uno tose y le impregna a la otra persona de partículas líquidas, gotas, gotículas, o suspende uno aerosoles respiratorios, partículas microscópicas, partículas muy pequeñas o macroscópicas pero sumamente pequeñas, menores a 5 micras, 5 milésimas de un milímetro, que se suspenden aquí en el aire y son el medio de propagación del virus. El virus desde luego sí es microscópico. Y este es el mecanismo. Pero es muy diferente pensar en individuos en particular a pensar en esos mismos individuos cuando conforman una sociedad. Y las intervenciones que uno puede considerar para una persona en lo individual no necesariamente son la multiplicación de ellas lo que hace las acciones para el conjunto de la sociedad. En otras palabras, la salud pública es una disciplina compleja, no es solamente medicina multiplicada por miles o millones de personas. La salud pública no es medicina de muchos, es otro abordaje muy diferente que tiene que tomar en cuenta la complejidad de conformación de una sociedad. Y en la conformación de una sociedad se involucran múltiples aspectos que tienen que ver con la mentalidad de las personas en conjunto, con la cultura, con los comportamientos sociales, con las restricciones a esos comportamientos, con las motivaciones de esos comportamientos, con las consecuencias de esos comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pensemos en el cubrebocas como una medida de contención física, una barrera física de la salida de estas partículas líquidas. En forma muy mecánica, uno podría pensar, aquí está un individuo, ponte el cubrebocas, y multiplicar eso por miles o millones de personas y suponer que la manera de lograr que se use el cubrebocas, mecanismo de contención, a la salida, no a la llegada de las partículas líquidas o de los virus, a la salida. Entonces uno podría pensar mecánicamente, como quizá algunas personas lo han pensado, simplemente exíjasele a cada persona o por una disposición de tipo administrativa, sanciones económicas o por una coerción reforzada por el uso de la fuerza pública, impóngase que las personas, 1, 2, 3, 100, 1000, 100,000, 1 millón, 2 millones, 100 millones, utilicen el cubrebocas. Pero no funciona así la sociedad, porque hay distintas condiciones que diferencian las posibilidades de las personas de hacer exactamente lo que se necesita hacer,
pero no tiene el mismo significado en cada una de las personas. ¿Por qué razón? Porque cada persona tiene experiencias de vida muy diferentes. Esas experiencias de vida están determinadas económicamente, socialmente, culturalmente, incluso geográficamente, y hay que modularlas de otra manera. Digo esto para reiterar lo que comentábamos en la mañana. En algunas sociedades del mundo, en algunos países, optaron muy tempranamente por acciones de tipo coercitivo, es decir, imponer. Y el sujeto de la acción fue la persona, multiplicada por 2, 3, 5, 7 mil, 10 mil, 100 mil, varios millones. Pero la persona es la responsable de la ejecución de las intervenciones. Con este ejemplo, el uso de cubrebocas. Con otros de las medidas, el quédate en casa, el no salgas, el restríngete. En México optamos por un abordaje diferente, porque consideramos que la evidencia de la historia de México, en particular la historia reciente, ilustra que se ha abusado del poder público. Se han ejercido presiones sobre la sociedad de una manera no adecuada, de una manera que ha crispado el ambiente social. Además de que el contexto social de México es de polarización, es una sociedad polarizada, en primer lugar porque existe una enorme desigualdad en la distribución de la riqueza, de las oportunidades de acceso a los servicios, del cumplimiento de los derechos. Entonces, por esta razón, y también porque en años recientes en México se ha abusado de la fuerza pública, de las fuerzas policíacas, militares, y se ha violado los derechos humanos. No perdamos de vista esto. Entonces, conscientes de esa realidad y comprometidos con los derechos, todos los derechos, empezando por los derechos humanos, los derechos universales, decidimos que no era procedente en un ambiente crispado por la ansiedad que a todos nos produce el tener un fenómeno como este y las consecuencias que tiene, que no era conveniente que el sujeto, cada sujeto, fuera el responsable de la acción. Y en su lugar, lo que hicimos fue que el sujeto de la acción fuera un sujeto social, es decir, los espacios donde ocurre la congregación de personas. Y decíamos en la mañana que las personas pueden salir de casa por múltiples razones y pueden congregarse por múltiples razones, pero tres mayores son estudiar, trabajar y recrearse. Cuando decimos recrearse es un conjunto muy amplio, muy heterogéneo de actividades culturales, religiosas, políticas, de esparcimiento, etcétera. Por ello, en la Jornada Nacional de Sana Distancia, suspendimos temporalmente la actividad escolar, con una disposición administrativa del Consejo Educativo Nacional. El sábado 14 de marzo logramos que 40 millones de personas salieran del espacio público, se quedaran en casa, no se relacionaran directamente unos con otros para evitar los contagios. Segundo, suspendimos temporalmente las actividades laborales de todo tipo en los sectores público, social y privado, excepto las esenciales. Y tuvimos otra aportación muy importante de decenas de millones de personas. Y finalmente, por acciones administrativas dirigidas a los espacios públicos, plazas, transporte, museos, teatros, cines, plazas públicas, etcétera, suspendimos temporalmente la oportunidad de que las personas se congregaran. Y esa fue la Jornada Nacional de Sana Distancia. Reiteramos algo que se ha prestado a o confusión o distorsión. La idea de que la jornada concluyó el 30 de mayo, esto es cierto, pero de que a partir de ahí ya no había intervenciones de mitigación comunitaria. No es el caso. A partir de ahí cambió la modalidad de la misma intervención que fue la Jornada Nacional de Sana Distancia. La modalidad ahora fue que en 32 entidades federativas que tenían un ritmo de progresión de la epidemia diferente, las autoridades estatales, y reitero, las autoridades estatales por Ley General de Salud,
son autoridades sanitarias y son competentes para tomar decisiones sobre los asuntos de salud en su territorio. Entonces, que las autoridades sanitarias tomaran las decisiones que mejor correspondiera al interés de cada estado para balancear el cuidado de la salud y de la vida en la medida en que se evitan contagios con el confinamiento y las consecuencias económicas y sociales que ese mismo confinamiento, esa misma restricción de movilidad tiene sobre la economía, en particular sobre las economías populares. Las personas que viven al día, las personas que viven pagados por honorarios, a destajo, por raya, que venden un producto, que contratan un servicio, les contratan un servicio, pequeños comercios, etcétera. Esa ha sido todo el tiempo nuestra perspectiva y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Pequeño recordatorio de cómo está funcionando esto. Llevamos 143 días en esa modalidad, aquí están los calendarios, la Jornada Nacional de Sana Distancia, 23 de marzo a 31 de abril. Recordar que la decisión de empezar la jornada empezó el 14 de marzo, empezó el viernes 13 de marzo, aquí. Y el 14 de marzo se concretó con la decisión del Consejo Educativo Nacional, una semana de adaptación que pidió el propio Consejo Educativo y posteriormente a partir del 23 empezó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Hasta el 31 de mayo y posteriormente todo junio, todo julio, todo agosto, todo septiembre y lo que llevamos de octubre en esta modalidad de nueva normalidad, administrada de manera inmediata, de manera directa por las entidades federativas. Vamos a ver la siguiente. Ahora veamos el informe técnico. Aquí queremos destacar lo que venimos diciendo desde hace varias semanas, lo que alertamos como una posibilidad desde finales del mes de mayo, que es la circunstancia en la que cuando llegara la temporada de invierno, otoño-invierno, la temporada fría para el hemisferio norte, tuviéramos, junto con la inevitable temporada de influenza, tuviéramos la posibilidad de un repunte, rebrote, reemergencia, recuperación de la transmisión, cambio de trayectoria, sinónimos de la misma idea, que empezara a subir el COVID nuevamente. Desde mayo lo venimos diciendo, lo dijimos todo junio, julio, agosto, septiembre, y hoy estamos en octubre, y hoy esto puede estarse concretando. ¿Por qué lo dijimos tan tempranamente? Porque estamos convencidos en este gobierno que cuando las cosas van bien, hay que decirlo. Cuando las cosas no van tan bien, hay que decirlo. Cuando las cosas van mal, hay que decirlo, porque el gobierno, actuando con la población en su territorio, conforman el Estado mexicano. Y esta respuesta a la epidemia requiere, y así se ha ejecutado, una respuesta de Estado. Tenemos que trabajar todas y todos juntos por el mismo propósito. Entonces, por eso es importante decirlo, además de que es un principio básico, ético, el honrar la verdad. Y aquí tenemos justamente la circunstancia de que estamos en la semana 43 en este momento, 43, empezó el domingo próximo pasado, en la información hasta la semana 41, múltiples veces hemos explicado por qué no se ponen las 2 semanas más recientes, porque el flujo de información hace que artificialmente siempre terminen hacia abajo las curvas epidémicas y daría la falsa impresión de que se está acabando la epidemia. Entonces se hace un corte 2 semanas atrás. Esto es convencional en México y en el mundo. La curva epidémica de agregación semanal, como hemos dicho, los casos confirmados en esta zona de color ocre claro, en algunas pantallas se ve gris, pero es esta zona clara, y los casos descartados o negativos en la región verde, los que no tienen muestra, los grises, los que tienen muestra, pero el procesamiento del laboratorio imposibilitó tener un resultado, en negro son muy poquitos, y los que estamos esperando resultados en esta zona color amarillo. El porcentaje de positividad, y es el primer indicador al que hago referencia, como ya es costumbre con esta gráfica, y está aquí hoy, en la semana 41,
llegamos a tener 41% de porcentaje de positividad. Noten que esto va cambiando. En el transcurso de la semana nos referimos a la semana 41 y esto va cambiando, porque son los datos que todavía están abiertos, fluyendo de la semana 41. ¿Cuándo ya no agregamos datos a la semana 41? A partir del próximo domingo. Nos recorremos una semana, estaremos viviendo en la semana 44 y aquí aparecerá como semana final la semana 42. Tomen en cuenta eso. Estos son datos vivos, datos activos, están cambiando. Abrimos la semana con 38%, 39% posteriormente, 40% posteriormente y ahorita estamos en 41%. Indicador que va a la alza. ¿De dónde viene el valor de este indicador? Llegamos en la semana 29 a 49% de positividad. Fue el punto máximo de positividad. Vean ustedes cuánto teníamos en el mes de marzo, de abril, de mayo, de junio y finalmente de julio, lo que tenemos aquí. Y fue bajando de 49, llegó hasta 37 en este punto, en la semana 39, y ahora está subiendo. Todavía lentamente, pero sépase que está subiendo. Y el porcentaje de positividad es un indicador de actividad epidémica. Los números están aquí, por supuesto, siempre a la vista y también en los informes que se ponen todos los días en el portal coronavirus.gov.mx. Lamentablemente tenemos 86,000, casi 87,000 defunciones confirmadas por COVID-19. La siguiente, por favor. En esta gráfica es convencional que presentamos la estimación de los casos, es decir, los casos que han sido directamente confirmados por el método diagnóstico de laboratorio, la PCR, pero también le aplicamos el porcentaje de positividad a aquellos casos que están todavía como sospechosos. ¿Qué quiere decir aplicar el porcentaje? Lo que quiere decir es que si sabemos que 4 de cada 10 personas que tienen los síntomas de COVID, fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, malestar general, 4 de cada 10 que tengan eso y se presenten a atención médica van a resultar positivos a COVID. Entonces, la siguiente persona que se presente con esa condición tiene 40% de probabilidad de que sea COVID. Las personas que aún estamos esperando resultados, les consideramos a 4 de cada 10 de ellas en términos numéricos. Por supuesto, esto no es una decisión que aplique al diagnóstico individual de cada persona. Ojo, para cada persona, el médico, la médica que le atiende, establece un diagnóstico médico. Aquí estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de una población representada en números. Nadie se vaya a confundir con que se hace un sorteo y se le aplican probabilidades a cada persona. Espero que no haya confusión al respecto. Y finalmente tenemos estos casos estimados, nótese que son casi 1 millón de casos estimados. De estos casos estimados, 627,584 personas se estima que se recuperaron, tuvieron una enfermedad de corta duración, 10 a 14 días, enfermedad leve, tuvieron una enfermedad de más larga duración, promedio 3 a 4 semanas, hospitalizados y que se recuperaron. Otras personas desafortunadamente fallecieron, enseguida voy a presentar las defunciones. Y de los casos, lo importante de esta curva es la trayectoria. Esto es una curva en ascenso, quiere decir cada semana que transcurre hay más casos que la semana anterior. Lo mismo si esta gráfica fuera día por día, pero hay más casos aquí que acá, hay más casos aquí que acá, más casos aquí que allá, hasta que llegamos a un punto máximo, el famoso acmé de la curva epidémica, el famoso pico, que a mucha gente le ha angustiado conocer que existen múltiples picos, como hemos visto claramente en México, en el mundo, lo veremos ahora en el mundo. Pero aquí está el pico que la gente estaba esperando. Es el resumen nacional, independientemente de que esta curva está conformada por 32 curvas estatales. Y a partir de la tercera y cuarta semana de julio, empezó la primera semana de agosto y empezó a descender, y aquí tenemos menos casos que allá, aquí menos casos que acá, aquí menos casos que allá, cada vez menos. Aquellas personas que han estado con la idea fija de sumar y sumar y sumar los casos, desde el primer caso, el 28 de febrero,
se han perdido de entender esta perspectiva. Estos son los casos que ocurren cada semana. Cuando decimos reducción de la epidemia es en esta semana hay menos casos que la semana anterior. Hasta que llegamos precisamente a la semana 39 con la 40 y tuvimos un cambio muy pequeño y ahora tenemos de la semana 40 a la 41. Empezó la semana con una reducción de menos 1% y tal como lo dijimos el domingo y el lunes, hoy que es martes 20 de octubre, en lugar de tener menos casos en la semana 41 que en la 40, tenemos más casos. Y hay un aumento de 4%. ¿Qué va a pasar a lo largo de la semana? Esta diferencia va a aumentar. ¿Cuánto? No lo sabemos. Observemos los datos a lo largo de la semana. Estos son datos activos, pero es seguro que va a haber más mañana y más pasado mañana, y hasta el sábado que cierra esta semana de información tendremos seguramente más casos. Afortunadamente todavía una proporción muy pequeña de casos, el 4%, son estos 43.226 casos estimados, son los casos de los últimos 15 días. Es la epidemia activa. Esta no es una enfermedad permanente, ni una enfermedad de larga duración, como lo es la diabetes, como es la hipertensión, como es la cardiopatía crónica o las otras enfermedades de larga duración. Esto lo comentábamos también en la mañana, me gustaría recordárselos, y veo que algunos medios persisten en la idea permanente de contar y contar y contar y sumar y sumar y sumar. Lo que están sumando ya no tiene un sentido epidemiológico, porque los casos, excepto de los últimos 15 días, ya no son casos. Lo que tiene es la memoria de que tuvieron una enfermedad. Memoria que puede incluir la memoria inmunológica. Deseablemente ya son personas recuperadas que probablemente ya no se van a infectar, tal como ocurrirá cuando tengamos la vacuna. Entonces, es importante tener claro lo que se está comunicando, qué significa en términos de la salud pública. La siguiente, por favor. En la siguiente lo que vemos es la mortalidad. Decidimos, desde un par de días para acá, separar las gráficas, tener aquí la de mortalidad, con el propósito de que se viera más claramente, en la medida que esta gráfica va de 0 a 6.000, la anterior llegaba a 40.000 o 50.000, entonces desde luego aquí se ve más claramente. Lo que vemos aquí es la curva epidémica de muertes, de defunciones, todas y cada una de ellas muy lamentables, ocurridas por COVID-19 o sospechosas de haber ocurrido por COVID-19. Las que están en color azul, cada una de estas columnas, la altura representa la suma de las defunciones confirmadas de COVID-19 en cada una de las semanas aquí indicadas, y lo que vemos es las que fueron confirmadas por laboratorio, la gran mayoría. Pero otras tantas no se les pudo tomar una muestra para diagnóstico, y recordarán que allá por el mes de mayo y junio, cuando empezaba la curva ascendente, había voces de la sociedad que especulaban, sin evidencia, desde luego sin conocimiento, que no se contarían esas defunciones, que se olvidarían, y se habló de que había la intención de esconder esa información. Creo que con el tiempo se han ido dando cuenta que no es así, y aquí están, aquí han seguido todo el tiempo. Estas son las defunciones, suman 10.370, divididas en cada una de estas semanas, como se muestra aquí, que no hubo una muestra para diagnóstico, por razones varias. Llegó demasiado tarde al hospital, la muestra no se pudo tomar, estaba ocupado en otras atenciones del paciente, intentando salvarle la vida, etcétera. No se le tomó, no había muestra, o no llegó la muestra al laboratorio. Y aquí están de todos modos, porque son informativas. Son tristes, son muy lamentables, todas y cada una de ellas, pero son informativas para los propósitos de la salud pública, para los propósitos de seguir conduciendo las medidas de control, que incluyen la contención y la mitigación y el ajuste de la oferta hospitalaria mediante reconversión. Entonces ahí están, y con todas ellas hacemos esta curva de muertes totales, la gran mayoría que se pudieron confirmar directamente. Ahora, aquí me anticipo una pregunta, seguramente recordarán que hablamos de la dictaminación, el diagnóstico por dictaminación. Lo referimos hace unos días respecto a los casos,
También ocurre para las defunciones. Dictaminación quiere decir, está el expediente clínico, hay una historia clínica, se conocen los hechos y con base en eso, los distintos comités jurisdiccionales de vigilancia epidemiológica van a resolver y van a decir, sí, es muy probable que haya sido por COVID. O van a decir, no, la evidencia no sugiere que se trate por COVID. Y en un tiempo posterior, que no tiene que ser en este instante, se determinará si realmente hay evidencia suficiente para considerarlos como muertes por COVID o no. En tiempo real, asumamos que son por COVID. Por el momento, lo importante es tener información útil para seguir ejecutando las intervenciones de prevención y control. Y lo que vemos es que desde la semana 28, poco antes del acné de la curva de casos, también empezaron a descender. En esta semana hay menos casos que en esta menos que esta, en esta menos que esta, etcétera, etcétera. Afortunadamente, hasta el momento, hasta la semana 41, con los datos hasta el 20 de octubre, tenemos todavía una tendencia de reducción. Ojalá que se mantenga también en las defunciones. Y esta mañana hablábamos, y lo vamos a seguir hablando a lo largo de la semana, de los esfuerzos específicos por hacer más adecuada la atención médica, y esto empieza, y lo reiteramos a la sociedad, por la necesidad de acudir lo más pronto posible al hospital. Si usted tiene fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, malestar general, en especial si usted tiene 60 o más años de vida, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, padece una inmunosupresión, tiene cáncer, utiliza esteroides, utiliza quimioterapia, vive con VIH y su cuenta de CD4 está muy deprimida, particularmente usted no se espere. Fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, ir al hospital para ser valorado médicamente y visualizar si se está o no complicando. Muy importante. Estas intervenciones en la detección temprana, la atención temprana, puede estar seguida de hospitalizaciones temporales que le salven la vida. Entonces, esa es una de las actividades que estamos enfatizando. Hoy quizá les comentaré que tuvimos la sesión ordinaria del Consejo Nacional de Salud y seguimos precisamente tratando este tema como lo empezamos en la conversación del viernes pasado y como lo iniciamos desde hace más de 2 meses, casi 3, con el desarrollo de las guías de continuidad de atención. Ahí está la mortalidad. En resumen, desde este punto a este punto ha bajado 60%. Este -7 es solamente la diferencia entre la semana 41 y la 40. Ese es -60, es la reducción de este punto, que fueron 5.283 muertes semanales. Nadie se confunda pensando que son diarias, semanales. 5.283 muertes semanales en la semana 28. En la semana 41, al corte de hoy, 20 de octubre, 2.121. Ese número posiblemente mañana va a ser un poco mayor, pero al corte de hoy, 2.121. Es una reducción del 60%. Y aquí aporto un dato, anticipándome una especulación que ya vi que empezó en medios sociales y algunos medios de comunicación, de que aquí estábamos representando las muertes por fecha de inicio de los síntomas y no por fecha de ocurrencia. Es cierto, no hay ningún empeño en modificar la realidad. Aquí están por semana epidemiológica de ocurrencia. Veas el título, por favor. Lo hemos agregado para que sea muy claro. Desde que presentamos esta gráfica, la presentó el doctor Alomía ayer, son por fecha de ocurrencia. Tenemos la otra. ¿Por qué razón teníamos la otra y la presentábamos así? Porque para estimar el número de muertes necesitamos el porcentaje de positividad de la semana. Y los datos no son completos en las semanas más recientes. Necesitamos el porcentaje de positividad en las defunciones de la semana, y entonces para lograrlo teníamos de la semana en la que iniciaron los síntomas. ¿Por qué razón? Porque la positividad en esa semana, cuando iniciaron los síntomas, es la experiencia relevante del riesgo de haberse infectado. En la semana donde ocurre la defunción,
no tiene sentido para la persona que desafortunadamente fallece la positividad de esa semana, porque esa persona se infectó 10, 12, 15, 20 días atrás con una positividad diferente. Esa es la razón para aquellas comunicadoras y comunicadores que tenían la curiosidad de saberlo y tengan confianza de preguntarlo. Siguen siendo bienvenidas y bienvenidos a este espacio. Aprovechamos para recordarle a todos los medios de comunicación que si ustedes vienen, así como vienen sus colegas a la conferencia, van a tener información de primera mano. Si ustedes hacen reportajes a distancia, de oídas, de preguntar indirectamente, con todo respeto, la calidad de su trabajo, pues desmerecerá. Aquí pueden preguntar, no se limiten, con mucho gusto pueden preguntar. La siguiente. Finalmente, otro indicador de este fenómeno de desaceleración de la reducción o incluso de escalada, de cambio en la tendencia, es la hospitalización. Este es el resumen de la hospitalización. Tenemos 3 curvas, la que muestra en morado la ocupación total, en rojo la que son camas de ocupación general y ahora nos la pusieron en este color turquesa, solíamos ponerlas en verde para que hagan paralelo con las gráficas de columnas, la ocupación de camas con ventilador. Esta más esta, la suma es esta morada. Pero vean ustedes, aquí no se nota tanto en las camas con ventilador, y de hecho todavía no ocurre el fenómeno en camas con ventilador, pero sí en personas que se hospitalizan en camas generales, vemos un incremento de la hospitalización. 2 posibilidades importantes, una positiva, una no positiva. La positiva puede ser que varios de los estados, por lo menos 25 tenemos una constatación directa, empezaron a trabajar desde hace cerca de mes y medio en hacer mucho más consistente y extensiva sus actividades de detección temprana y de transferencia temprana a hospitalización temporal. Esto es análogo a lo que la Ciudad de México viene haciendo desde hace 3 meses. Campeche lo hizo desde hace 4 meses. Hay varias entidades que lo hacen ya, pero lo han estado haciendo a distinto ritmo. Recordarán que estuvimos yendo a Chiapas, a Tabasco, a Puebla, fue para activar esos modelos de trabajo comunitario. Varios otros estados ya lo están haciendo y eso lo que produce es un fenómeno, técnicamente se llama sesgo de vigilancia, que quiere decir donde busco encuentro. Entonces, en la medida en que van y buscan, encuentran casos, qué bueno, porque entonces se transfieren más tempranamente a hospitalización. Entonces, este incremento de hospitalización, una de las posibilidades es que sea una señal positiva de que están llegando personas más tempranamente. Pero no perdamos de vista que también, y no son mutuamente excluyentes, puede significar que algunas personas están propagando la enfermedad más eficientemente y estamos teniendo más contagios y estamos teniendo este cambio de la tendencia del curso de la epidemia, ahora más intensa. Y esta es la tercera señal que comentamos hoy. Vean ustedes, finalmente llegamos a una ocupación máxima de 18.223 camas aquí. El 19 de octubre llegamos a una reducción de 11.604, es decir, al corte de ayer, pero habíamos tenido una reducción hasta 9.927, que fue aquí. Entonces, de aquí a acá ya hay un aumento de 2.000, gruesamente, hagan el cálculo, de 1.000, poco más de 1.800, 1.900 personas hospitalizadas. Resumen, tenemos señales tempranas de un repunte de la epidemia. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos francamente de ya estamos en un rebrote? Ahorita vamos a ver lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Pero nuestro compromiso es decir las cosas tempranamente, porque nuestra necesidad es que todos y todas sigamos trabajando juntos y el mérito es de la sociedad que cobre conciencia de esto y se mantenga apegado a las medidas de control, de prevención, las individuales y las sociales. Veamos la siguiente, por favor. Otros indicadores, los solíamos poner, dejamos de ponerlo periódicamente, o al menos no con tanta frecuencia, en la medida que ya cambiaba poco. Pero seguramente recuerdan, es el porcentaje de cambio semanal, en este caso es de los
personas enfermas estimadas y su tendencia, que es el resumen de esta curva. Los datos primarios semanales son los puntos, la estimación paramétrica es esta curva. Y habíamos llegado a un punto donde teníamos abajo del 1%, quizá lo recuerdan. Esto lo presentamos más recientemente, yo creo que hace 3 semanas. Como ya no cambiaba, dejamos de presentarlo. Hoy lo traemos porque hoy está subiendo. Y el cambio diario hoy está en 3.8. Después de que ya estaba, llegó, el mínimo había sido 1% para este. Y tenemos el siguiente, por favor, gráfica, la siguiente gráfica, que es esta, y es la misma idea, pero para defunciones. Defunciones. Le pusimos cuadritos para que se pueda fácilmente recordar que son dos distintas. Y las defunciones sí habían llegado a menos de 1% de crecimiento. Y ahorita están en 2.2%. Es el promedio nacional. Es mayor en unas entidades federativas que en otras. Y vamos a ir presentando cuáles son y posibles explicaciones.